por tu misericordia, Padre. Gracias porque usted pone el querer como el hacer por su santa voluntad, Señor. Gracias por el momento que tuvimos hoy en esta mañana, Señor. Síguenos ayudando, Padre. Síguenos poniendo en el corazón, Padre, en hacer estas cosas siempre, Padre, que nosotros, que tú y nosotros podamos hacerlo. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te bendecimos, Señor. Mira, Padre, esta enseñanza que vas a traer el día de hoy a nuestras vidas, Señor, están en tus manos, Señor. Que no seas tú, que sea tu Espíritu, que no sea yo, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Bendito Dios, bendito Señor, y que esta palabra que vamos a llevar a cabo en esta mañana, Señor, sea de gran ayuda, Señor. Sea, Padre, para que nosotros podamos entender y comprender lo que tú quieres que aprendamos. Bendito Dios, bendito Señor. Recibe la gloria, la honra, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. En esta mañana vamos a, dice la iglesia, frente a la ideología de género. Dice, la iglesia no solo está llamada a proclamar el mensaje de salvación a los inconversos, sino a enseñar a los creyentes los valores morales del reino de Dios, ¿verdad? Aún a nosotros, hermanos, dice, vamos en esta mañana vamos a aprender 3 puntos fundamentales de esta lectura, y uno dice, analizar el rol de la iglesia frente a la ideología de género, interiorizar la actitud que debemos asumir frente al embate del pecado, y 3 dice, modelar una conducta acorde a los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Acorde a los principios de la palabra de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño divino para el hogar y la procreación del linaje humano, ¿verdad? Dice, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño divino de Dios, hermanos. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que no hay otros matrimonios más que el de hombre y mujer. No hay más géneros en este mundo, hermanos, porque claramente el Señor lo dejó escrito en su Biblia, hermano. Desde el principio hizo hombre y mujer. No hizo más cosas. Ya lo que después el mundo vinieron, es parte, ¿verdad? Es parte de otra cosa que no es de Dios. Pero Dios desde el principio hizo mujer y hombre para todo el tiempo, hermanos, ¿verdad? Dice, vivimos dentro de una cultura corintia. La expresión alude a las prácticas pecaminosas que eran comunes en la ciudad de Corintios y citadas en el capítulo 6 de la primera carta de Pablo a los hermanos de aquella ciudad. Tal como Jesús lo profetizó, la humanidad ha vuelto a los días de Lot, hermano. Mire, el Señor Jesús lo profetizó y nosotros vemos, hermanos, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Vemos el desorden, vemos lo que está en el mundo, hermanos, ¿verdad? De que Señor vino y casi no cambió nada, hermano. Y el Señor va a venir por segunda vez y la misma conducta sigue, hermanos. Entonces, el Señor lo dijo, hermanos, y es una realidad. Dice, cuando el pecado de la homosexualidad abunda e intenta minar el concepto bíblico de la familia, los gobiernos de las naciones aprueban leyes que van en contra de los principios divinos para la familia. Por tanto, como dice la Escritura, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, dice Romanos 2:2. En estos últimos años hemos visto grandes manifestaciones de la ira de Dios sobre las naciones que promueven y aprueban códigos diferentes al matrimonio bíblico. Entonces, aquí aprendemos que el hombre es libre para hacer lo que quiere con su vida, pero no es libre para escapar
del juicio divino si decide desafiar la santidad de Dios. En medio de esta cultura pagana estamos los cristianos llamados en la Biblia linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que nuestras leyes son las del reino de Dios y nuestra manera de vivir debe de ser de acorde al carácter de Dios. Nunca debemos permitir que el mal nos venza, pues la fórmula establecida es que podamos vencer con el bien el mal. Ese es el sentido del estudio de esta semana, que los discípulos puedan mantener firme sus convicciones respecto al matrimonio bíblico y que no dejen de enseñar esta verdad a cuantos puedan, ¿verdad? A cuantos puedan. Mire, hermano, nosotros hemos aprendido y creemos y sabemos esto que es una realidad, que el Señor hizo hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, no es bien raro, hermanos, pero no es tan raro, hermanos, porque más adelante vamos a ver cuando Pedro exhorta a la iglesia de los Corintios en ciertas cosas que estaban sucediendo ahí, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados a practicar, ¿verdad? Y a enseñar que el Señor hizo hombre y mujer desde principio, ¿verdad? Y que es Dios, ¿verdad? Ahora, ya si alguien, ¿verdad?, tiene otro pensamiento, otra realidad, dice que no espere el juicio del Señor, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermanos. Nosotros estamos llamados a predicar la realidad, predicar el evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Escuchen o no escuchen, hermano. Quieran o no quieran, yo y usted tenemos la verdad. La verdad de la Biblia, hermanos. Entonces, gloria a Dios, dice, las multitudes están enfermas y necesitan a Jesús, hermanos, ¿verdad? Así es que, hermano Israel, un pequeño resumen, hermanos, si nomás dígalo una vez y de ahí saque un pequeño resumen de lo que el Señor le pone en el corazón. Donde quiera caminemos en este mundo, hagamos una gran necesidad de Cristo, porque el hombre no tiene respuesta a la mayoría de sus interrogantes. Miremos qué aprendemos al respecto en este pasaje de Mateo 19:1. El versículo 1 menciona dos lugares geográficos de la antigua Palestina, Galilea y Judea, y ambas eran provincias de Palestina. Los dos lugares contrastaban marcadamente. Por los habitantes de Judea consideraban a los galileos como hombres sin una cultura refinada. Pero Jesús vivió la mayor parte de su tiempo en Nazaret, que era de Galilea, y venía cada año a Judea para asistir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Acá dice que Jesús venía a Galilea cada año para asistir a la fiesta de Jerusalén, Jesucristo. Cada año subía. Luego dice, sabemos que en Galilea comenzó su ministerio. Dice que Jesucristo comenzó su ministerio en Judea. Durante su corto ministerio público, Jesús hizo en Capernaum el centro de su ministerio, pero iba también a Judea a predicar y a sanar a los enfermos. Los creyentes nunca debemos despreciar a nadie por su país de nacimiento o su cultura o por alguna otra diferencia. Ante Dios todos hemos pecado y nacemos destituidos de la gloria. Por tanto, todos en cualquier latitud necesitamos a Cristo, que es la respuesta para nuestras más graves necesidades, que son las espirituales. Además, todos venimos del polvo y al polvo volveremos. Génesis 3:19. El versículo 2 revela que cuando Jesús llegó en esta ocasión a Judea, grandes multitudes le siguieron y sanó a quienes necesitaban un milagro de sanidad. Recordamos que Jesús ya había recorrido toda Galilea enseñando
predicando, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados. Ahora en el sur también sanó a todos los que necesitaban de su gracia. Debemos aprender del Maestro que donde quiera que vayamos nos consigne a hablar de la salvación que Dios nos brinda. Que Dios nos brinda a la gente. Nuestra labor es hacer conocer a Cristo, y a la labor del Señor es salvarlos, sanarlos. Muchas enfermedades son físicas, pero las peores son las del alma, las del espíritu. Mas con su sacrificio en la cruz el Señor Jesús hizo posible que todos alcancen la salud espiritual que necesitan. Aquí dice el expositor, hermanos, que Jesucristo nació, predicó en Galilea y en Judea para asistir a la fiesta y subía cada año a la fiesta de Jerusalén, ¿verdad? Que predicaba y sanaba a los enfermos, sanaba a una gran multitud. Pero podemos ver que en Zaqueo, cuando dijo Zaqueo, estaba en un árbol, ¿verdad? Que decía, había un hombre, Zaqueo, que se llamaba Zaqueo, y que decía, él deseaba conocer a Jesús, y decía, por acá tiene que pasar el Señor Jesucristo, y se subió en un árbol que se llama Sicomoro. Subió Zaqueo y dijo, aquí tiene que pasar por este árbol a Jesús. Dice la Biblia que Jesús le seguía una grande multitud, ¿verdad? Pero cuando iba pasando Jesús en ese árbol, le dijo, Zaqueo, baja, desciende, porque es necesario que en esta noche yo pose en tu casa. ¿Qué podemos ver, hermanos? Que la multitud fue sanada, les alimentó, más de 5,000 gentes, inclusive aparte de los niños, pero solamente fue salvo Zaqueo. ¿Por qué? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y eso nos debe de traer algo a nuestras vidas, a nuestras conciencias, porque esos somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Debemos de tratar, de verdad, de agradar a Dios, de obedecerle, más que nada de predicar la palabra, porque aquí dice que tenemos que predicar la palabra, ¿verdad? Él predicaba, ¿verdad? Y dice que ejemplos los he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagáis, ¿verdad? Dice muchas, también dice, nuestra labor es hacer conocer a Cristo, y la labor del Señor es salvarlos y sanarlos. Tenemos que ir a predicar la palabra en la calle y sanar a los enfermos, ¿verdad? Anunciar el reino de Dios, anunciarle a esta generación que hay un Cristo que salva, hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que derramó su sangre, que hay un Cristo que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Debemos de anunciarle a la gente, ¿verdad? Y debemos anunciarle más que nada a la iglesia, que somos nosotros, que Jesucristo nos vino a dar, enseñar el camino, la verdad y la vida. Dice la Biblia que ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes hagáis. O sea, para eso vino Cristo a enseñarnos la obediencia hacia el Padre, y eso es muy fundamental en mi vida y en todos, que como Jesús fue con su Padre, así usted y yo tenemos que ser con Dios, obedientes a la palabra, obedientes al llamado, para que de esa manera, hermanos, podamos ser salvos en aquel día. Gloria a Dios. ¿Alguno que tenga otro diferente, hermanos? ¿O algo que agregar? Yo opino, hermano, que lo que leímos ahorita, el Señor nos está dejando que sigamos su mismo caminar con Él, como Él nos enseñó, que sigamos predicando la palabra de Él para que se extienda a todo el mundo, porque Él ya va a venir, pero Él quiere juntar a todo su pueblo, hermano, y que sigamos obedeciéndolo y sabiendo lo que cada persona leemos, no nomás leerlo por leerlo, sino que se nos grabe en el corazón cada palabra, cada cosa que está escrita. Lo dejó por algo, hermano, no nomás lo dejó por decir. Él dejó todo para venir a nosotros, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo del Señor. Amén, gloria a Dios. Ese versículo dice, hermano, que Jesús es la respuesta a nuestras necesidades. Sí. Ese versículo habla de que primeramente Él es la respuesta a cualquier necesidad que tengamos
nosotros como iglesia de Cristo, pero que también enseñemos al mundo, hermanos, que Él es el mismo, hermanos, que no hay otro camino, que Él tiene la respuesta para cada uno de ellos, hermanos, ya sea de sanidad, de enfermedad, como dice ahí, de lo espiritual, hermano. Él es el único que puede cambiar, transformar, libertar, hermano. Entonces ese versículo nos habla de que si nosotros sabemos eso, yo y usted nos tenemos que esforzar en predicar la palabra de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia de Cristo, hermanos, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, que Él nos dice dice aquí, mire lo que dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí, hermanos. A veces Él sanaba, hermanos, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Al arrepentimiento les daba una oportunidad, hermanos, ¿verdad? ¿De qué? Porque muchos de ellos dice que los seguían. Todos los que los seguían eran a todos los que Él habían escuchado su palabra, a los que les había predicado, los seguían, hermanos. Y ese es el propósito del Señor, de lo que quiere que yo y nosotros hagamos, que el mundo lo siga y que nosotros lo sigamos, hermano, que no menguemos en lo que dice la palabra de predicar el evangelio de Cristo, porque Él es el único que puede traer la necesidad a nuestras vidas. Y la sanidad y todo. Ahorita hay necesidad, hermanos, pero a veces el mundo, nosotros podemos decir, hay necesidad del mundo, hermanos, pero no quieren. Pero si se pone a pensar, usted pasó por ese tiempo, usted tuvo necesidad en ese tiempo y le hablaban de Cristo y le decían todo, y usted y yo no hacíamos caso. Tardamos, pasó tiempo para que yo y usted hiciéramos caso a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Él dice, no se cansen en predicar el evangelio. No se cansen, ustedes continúen, aunque veamos lo que veamos. Mucha gente de nosotros a veces en mí no vio nada bueno en mí, porque yo tengo es familiar de mi cuñado Enrique. Ella, hermano, estaba sobre mí. Ahí estaba, hermano, siempre estaba. Yo creo que se desanimó. Yo, pues, en mi carne puedo decir, ya se desanimó todo, pero no hay que desanimarnos, porque tarde o temprano viene el Señor a tocar los corazones, hermanos, ¿verdad? Y ella no se desanimó, ella oraba por mí todo, y mire, dio resultado, porque aquí estoy batallando, sí, en problemas, sí, porque caminar en el Señor no es de que vamos a ver a veces todo color de rosa, no, van a llegar momentos de tristeza, van a llegar momentos donde vamos a llorar, va a llegar el momento donde nos vamos a sentir solos, va a llegar el momento donde no vamos a tener ni fuerzas para dónde acudir, porque pasa, hermanos, pero llega el punto en que sabemos a quién ir y a dónde ir y cómo pedirles las necesidades. Hay necesidad ahorita ya, el mundo está en temor y todo eso, pero no se acercan al que puede, ¿verdad?, ayudarlos. Pero a eso a nosotros tenemos que seguir predicando, hermanos, todo, porque algún día muchos de ellos, de los que nos escuchan en la calle, van a llegar por su propia voluntad a los caminos del Señor, como fuimos nosotros. Porque aquí no nos trajeron con pistolas ni cada eso, no. Cada uno de nosotros estamos porque quisimos, ¿verdad?, por nuestra vida buscar al Señor. Sobre Satanás, es muy importante que entendamos que las enfermedades físicas, Él sanó muchas enfermedades en el momento físicas. Pero aún cuando Él sanó muchas enfermedades físicas, la gente no lo siguió. La gente no lo siguió. Porque hay otras enfermedades que son las del alma, son las espirituales. Y esas, Él, con lo que Él vino a hacer, con ese sacrificio de muerte y de amor para todos nosotros, con eso Él se lleva esas enfermedades. Y esas enfermedades, las físicas las conocemos, son las que se ven. Pero las del alma son las que, esas son las peores. Aquí lo dice, lo acabamos de leer. Son a las que debemos de poner nosotros. El rencor, el odio. Miren, hermanos, han pasado años. A mí, yo hablo de mi experiencia. Y yo fui
yo nunca fui, antes de mi alcoholismo, yo nunca fui tomador. No sé si yo había platicado esa parte. Yo toda mi vida, mis hijas nunca me vieron a mí en ese tomado, nada. Toda mi vida, nunca. Hasta el 2015, ya grande, que se me ocurrió a mí de pronto echarme una. Y me fui hasta el fondo, completamente, me perdí. ¿Pero por qué menciono esto? Porque yo fui Alcohólicos Anónimos, hermanos, antes de ser fíjense bien, antes de ser un alcohólico. O sea, de convertirme en alcohólico así, compulsivo. Y ahí yo realmente tuve que sanar muchas heridas, porque yo venía lastimado de mi padre. Y yo, esas heridas estaban acá dentro de mi corazón. Y solamente un poder, que es el poder de Dios, puede sacar ese enojo, ese rencor. Es bien elemental que hablemos de esto, hermanos, porque aún muchos de nosotros todavía experimentamos eso en nuestros corazones. Y mientras no realmente indaguemos adentro de nosotros y vengamos a los pies de Cristo y realmente de todo corazón le hablemos a nuestro Señor y diga: Señor, quítame esto, Padre, que me corroe, que me lastima. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué, hermano? Porque lastimamos a la gente con ese odio y con ese rencor, con esa falta de perdón. Estamos lastimando a la gente más cercana a nosotros y no nos damos cuenta. Así es que nosotros, olvídate, bueno, no nos olvidemos, hoy las enfermedades físicas también tienen que ser, tenemos que poner visión, ¿verdad? Pero sobre todo las del alma, hermanos. Tenemos que quitar eso, es un cáncer que está allá adentro. Y mientras tú no te metas adentro de ti y reconozcas, mientras tú no reconozcas que tú tienes un problema, ¿verdad? Mientras no lo manifiestes al poderoso Dios, no va a pasar nada, hermanos. Vamos a seguir. Y vamos, pero ¿por qué por qué yo sigo reaccionando así? Porque no hemos sido sinceros, porque no nos hemos metido adentro en profundidad de nosotros para decir: Padre bendito Dios, quítame de esto, de este cáncer, esto que tengo, que es el odio, el enojo, el impulso, la falta de perdón. Me la hizo, la tiene que pagar. No, porque Dios en el momento tenemos que... Ahora, hace poquito pasó algo aquí, todos lo vimos, todos estuvimos aquí. Bueno, pero sí supimos, hermanos, sí supimos todo, pero sí supimos, hermanos, de lo que sucedió. Pasó algo, pero después vino el perdón. Vino la sanidad del corazón, y qué hermoso. Yo me enfoco en lo que sucedió aquí, ese día que un hermanito tuvo el coraje, fíjense bien, tuvo el coraje, el valor de hacer esa convocatoria a todos para que nos tomáramos de la mano todos, ¿verdad? Y hermanita, usted y usted no estuvieron, pero también ustedes son una iglesia y son parte de nosotros. Entonces ese perdón y ese amor también y así como lastima lo otro, ¿verdad? Pero también usted, como parte de esta iglesia, también usted fue parte de esa reconciliación. Usted fue parte de esa reconciliación porque fue la iglesia unida. Y los que no estuvieron, sorry, pero hubo una unión. ¿Quién estuvo aquí? Todos, yo creo que la mayoría. Y hubo algo bien hermoso. Hubo una reconciliación, y con eso es con lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Quedarnos con ese amor. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a nuestros corazones y diciendo: ya deja ese rencor, ya deja esa falta de fe, ya deja muchas cosas que a nosotros nos corresponde, no a Dios, a nosotros nos corresponde sacar. Es cierto. ¿Sí? Por eso es que habla de que son peores
las enfermedades El alma. Pongamos atención, hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, las enfermedades del alma, solo Dios Sí. solo Dios las puede sanar, Amén, hermano. amén. Hermano Álvaro, la que sigue. Antes de leer el que me toca, quiero... No, está bien, hermano, continúe porque me dijeron poquito tiempo, hermano. No más que es que me parece algo importante que se nos está olvidando, hermano. Fíjese, dice aquí, los creyentes nunca debemos despreciar a nadie por su país de nacimiento, su cultura o por alguna otra diferencia, que es lo que la iglesia muchas veces hace, discrimina. Y por eso muchos no pueden llegar al evangelio, porque solamente buscamos aquellos que podemos recibir algo de ellos, pero aquellos que están endemoniados, viven en la calle, no hay un seguimiento para ellos, ¿verdad? Y que ellos deben de ser la prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? Solamente eso quería aportar, hermano, ¿verdad? Porque esa es la misericordia que Dios hablaba el día domingo, que decía, solo pidan misericordia. ¿Misericordia para quién? Para aquellos que no hay quien levante una oración por ellos, ¿verdad? Bueno, el versículo B, ¿verdad? Dice, los fariseos reconocían el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dice, dentro de las sectas principales que había en los días del ministerio público de Cristo, la de los fariseos era la más importante. Notemos algunas revelaciones de la palabra sobre ello. Punto número 1. El Nuevo Testamento nos revela a hombres como Nicodemo, un maestro de Israel que era de los fariseos. Y esto nos lo habla en Juan 3:1. Dice, también recordamos que Saulo de Tarso, o sea Pablo, era fariseo de fariseo, y antes de conocer a Cristo se consideraba a sí mismo irreprensible en cuanto a los mandamientos de la ley. En Hechos 23:6, Filipenses 3:6 nos los habla. Punto número 2, dice, en Mateo 19:3 dice, relata que cuando Jesús llegó a Judea, unos de la secta de los fariseos vinieron a él para tentarle. Estos eran detractores de Jesús, no creían en él y rechazaban sus enseñanzas. Así que ellos aparecían cada poco tiempo para sorprenderle con preguntas difíciles y obtener algún argumento para acusarlo como blasfemo de la ley. En esta ocasión la pregunta fue si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Lo primero que deja implícito la interrogante es que los fariseos reconocían como válido e indisoluble el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los cristianos debemos ser estrictos en cuanto a los principios morales y revelados en la palabra y enseñarlos claramente a nuestras generaciones. No importa si todo el mundo enseña otra cosa, nuestro deber es expresar valerosamente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor hace hincapié en esto, verdad? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento dar una carta de divorcio era muy fácil, porque no les gustaba, ¿verdad? Cómo la señora se dirigía o hacía alguna cosa mala, ya la querían dejar. Hoy en estos tiempos se ha querido agarrar eso también para el matrimonio. Por eso es que estamos viendo en la iglesia cristiana que a veces se hace fácil decir, oh, yo me voy a divorciar y al rato ya me vuelvo a casar, ¿verdad? Estamos cayendo en ese estado farisaico en la cual no tenemos respeto hacia la palabra que el Señor nos ha dejado escrita, ¿verdad? Por eso dice que lo que Él une, el hombre no lo puede destruir, no lo puede deshacer. Si el Señor nos ha dejado un mandamiento tan claro que es hombre y mujer, es lo que valientemente tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pesar de lo que se les está enseñando en las escuelas, porque eso es lo que ahorita se está moviendo en las escuelas, ¿verdad? El darle libertad al género de un solo mismo sexo, en la cual sabemos nosotros que es antinatural, porque eso no es de Dios, y muchas veces por hablar eso, hermanos, vamos a ser perseguidos, juzgados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos de lo que Dios ha dejado estipulado, que solo Él avala un solo matrimonio, un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que cuando sea eso en el hogar haya bendición. Porque si se hace algo que va en contra de lo que Dios ha estipulado, pues viene maldición, y muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué está viniendo todo eso? Porque están viviendo en pecado. Aún, ¿verdad? Nosotros
sabemos que para que Dios pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros cuando estamos en matrimonio, debemos de arreglar nuestras vidas delante de Dios. Porque si no, pues por eso es que a veces viene mucho conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas a nuestro modo y no dejamos que Dios haga la obra en la vida de los matrimonios. Es por eso la importancia de estar orando por los matrimonios, de estar orando por cada familia, para que se siga enseñando eso, hermanos, porque hoy en día se ha perdido el respeto hacia el matrimonio, se ha perdido el verdadero valor de enseñarle a la juventud que solo ha dejado Dios hombre y mujer, hermanos, ¿verdad? Por eso es que ¿verdad? Dice que muchas veces este sistema nos quiere presionar, nos quiere hacer que nos hagamos al pensamiento de ellos, que no pasa nada, que hoy ya estamos en el siglo nuevo, siglo XX, ¿verdad? Y que ahora ya hay una mente liberal, mentira del diablo, porque Dios no cambia. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Él dejó escrito, nadie lo puede cambiar. Entonces hay que hablarle a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que enseñarles y pues hay que pedirle a Dios sabiduría para poderles enseñar, porque a veces nos falta sabiduría y como decía mi hermano Layos, a veces en lugar de poder corregir, pues lastimamos. ¿Por qué? Porque no hay una sabiduría para poder hablar con nuestros hijos. Y duro trabajo nos ha tocado en estos tiempos, porque podemos ver en las escuelas cómo se mueven muchas cosas, que aún los mismos maestros están apoyando, que aún los mismos gobernantes, los presidentes están apoyando, ¿verdad, hermanos? Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Mire, hermanos, cuando los fariseos van al Señor y todo eso, es porque en ese tiempo había muchas cosas que los judíos estaban practicando, ¿va? Los judíos en ese tiempo, hermanos, se casaban y se divorciaban, se volvían a casar. Ellos, hermanos, entendían que, por ejemplo, si se casaban y en una semana su esposa, a la que se habían juntado, ya no les gustaba, podían divorciarse por esas cosas, hermano. Estaba sucediendo eso cuando el Señor le dice, ¿sabe? El matrimonio, cuando Dios une a un matrimonio, es para toda la vida, hermano. Es lo que les trataba de decir, porque tenían varias creencias. Había otros, hermanos. Mire, llegaba tanto a las excusas en un matrimonio que dice la misma palabra que si la mujer, hermanos, se le quemaba la comida cuando le estaba cocinando al esposo, el esposo podía darle una carta de divorcio, llenaba una carta, la llevaba a la corte y ya soy divorciado. ¿Por qué? Porque en la ley a veces lo permitían, hermanos. Dios no lo permitía, pero a veces el hombre pasa y lo hace, hermano, y por cualquier causa se divorciaban en ese tiempo, hermanos. Entonces, en el otro va a dar la respuesta de lo que dice el Señor. Y ahora, hermano, el Señor dice que solo por falta de adulterio es que uno puede dar carta de divorcio. Pero, hermano, aún, hermano, en una parte de adulterio, la misma palabra da una respuesta todavía. ¿Para qué? Para aún poder salvar un matrimonio a causa de eso. Y vamos a ver más adelante cuál es la respuesta del Señor, hermanos, ¿verdad? Entonces, se sabe que solo por falta de adulterio uno puede, por causa de adulterio uno puede divorciarse, causante, ¿verdad? Eso de ahí para allá, hermano, como ellos, no porque no sepa cocinar, porque no sepa planchar, porque esas eran las excusas de antes, hermano. Ahora no, hermanos, ahora que porque no sabe lavar, que porque esto, que porque no se arregla, que porque no se peina. Esas eran las excusas de ellos en ese tiempo, hermano. Dice que por cosas fáciles se divorciaban, hermano. Se divorciaban, hermanos, cuando ahora la verdad, nosotros hemos aprendido, porque hay matrimonios, hermanos, que mueren. Ahí están mis hermanos, se casaron y hasta que Dios los separe. Y ahí vamos muchos ahí, otros con 20, 15, 10 años y otros nuevos. Pero esto es una enseñanza para los nuevos, hermanos, desde que en Cristo Jesús, lo que Cristo une, no lo separa el hombre. Ahí dice, hermano, ¿verdad? Lo que Cristo une, no lo separa el hombre, hermanos. Entonces dice, el diseño divino en la creación del hombre es solamente varón y hembra.
La respuesta de Jesús a los fariseos respecto al matrimonio debe tomarse como un patrón a seguir por todas las generaciones. Dice uno, en la primera parte del versículo 4, Jesús muestra la autoridad de las Sagradas Escrituras como patrón de la verdad. Varias veces Jesús dejaba ver que sus críticos de la secta de los fariseos carecían de la revelación de la palabra. Cada creyente debe no solo creer que la Biblia es la palabra de Dios, sino también leerla para llenarse de su verdad y vivir por ella. Entonces dice, es fundamental eso, hermano, porque nosotros a veces le predicamos o le hablamos a alguien de estas cosas, hermano, y como que dice, wow, y todo eso, ¿verdad? Pero lo primordial o lo fundamental es llevarle a los versículos y hablarle lo que dice la Biblia en los versículos, y que ellos lo lean y digan, bueno, que crean que es una realidad y que es verdad. Porque a veces, hermano, le podemos hablar, pero no los llevamos a los versículos donde está claro esto, hermano, ¿verdad? Entonces, claro, le estamos hablando de la verdad, pero si los llevamos a los versículos donde dice, mira, aquí en este versículo tal dice lo que te estoy diciendo. No es una mentira, es una realidad, ¿va? Y que ellos crean en lo que están escuchando, porque lo van a leer. Dice, en la segunda parte del versículo 4, el maestro deja ver que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un principio de la creación. El Dios Elohim, creador del universo, es también el creador del hombre y de la mujer. Dos criaturas de sexos diferentes. Al hombre Dios lo formó del polvo de la tierra y la mujer la crió de una de las costillas del hombre. Se escucha fácil eso, hermano, pero es una realidad. Y es algo que nosotros debemos de hablar y decirle a todo mundo, hermanos, y a todas las personas, aún a los que piensan que tienen otro género, hermanos. Que Dios hizo hombre y mujer por toda la eternidad. Dice, al hombre Dios lo formó del polvo de la tierra y a la mujer la crió de una de sus costillas del hombre. Por tanto, pretender cambiar ese diseño es una provocación directa a Dios mismo. Hoy, cuando la ideología de género se enseña abiertamente en las escrituras primarias, cuando la ideología de género se enseña abiertamente en las escuelas primarias, ello es una manera indolente de no tener en cuenta a Dios. El hombre puede elegir desobedecer a Dios, pero no es libre para evitar su juicio por su desvarío, hermanos, ¿verdad? O sea, el hombre ha desobedecido, hermanos. No lo vemos, hermanos, que hasta ese tiempo, lo vimos en el tiempo, lo hemos leído en el tiempo de Sodoma, en el tiempo de Noé, lo hemos leído en el tiempo de Jesús, cuando estaba muy duro esto, pero ¿qué dijo el Señor? Ahí dice, si no quieren, ¿verdad? Dice, si no quieren seguirme, no quieren cambiar, yo los dejo. Los ha dejado, dice, a mentes reprobadas, hermano. Algo que no quieren, entonces háganle como ustedes quieran. Pero el día de mañana, cuando venga, ¿verdad?, mi palabra a sus vidas, entonces no hay que llorar, no hay que decir, porque avisados están. Y muchos lo saben. Pero aunque muchos lo sepan y todo, nosotros tenemos que seguir hablando lo que es la palabra de Dios. Hablando eso, hermano. No todo lo pueden escuchar, hermano. No todo. Mire, hermanos, una vez, cuando íbamos con Carlos y la hermana, llegó una persona así, hermanos, le hablamos, antes de empezar la enseñanza le hablamos, le dijimos, mira, solo Dios puede hacer la obra, solo Dios te puede libertar, solo Dios te puede cambiar, solo Dios te puede transformar. Lloró y todo eso, pero sabe, hermanos, al final hay que declararlo, lo tenemos que declarar, y se echó para atrás, se fue. Fue libre, nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero hay que declarar, hay que desear de todo corazón cambiar, porque muchos lo escuchan, muchos lo saben, pero de ahí, del saber a hacerlo, ya es diferente, ¿verdad? Porque cuando ya decidimos por nosotros, yo era drogadicto. Me hablaban, yo no quería, pero cuando vine a los caminos del Señor, yo dejé la drogadicción. Era una enfermedad, era un vicio,
Pero mientras no yo lo declaraba fuera de mi vida, y cuando yo lo declaraba que ya no quería yo estar en ese vicio, fue cuando yo y Dios empezamos a caminar para una transformación. Y ese es el paso fundamental a veces de muchos hermanos, porque como decía mi hermano, muchos de nosotros tenemos males espirituales adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra alma, hermano, y están escondidos y todo eso, porque a veces hacemos amor y de repente explotamos y salen esas cosas escondidas, pero no, a veces no las tenemos que declarar y decirse que se vayan de nuestra vida, que salgan. Señor, llévatelo desde la raíz, llévatelo desde la profundidad, pero a veces nosotros no llegamos a ese punto fundamental de cual nosotros desgarramos el corazón y desgarramos con tal de que esas cosas se vayan de nuestra vida. A veces nomás las decimos, Señor, llévatela, Padre, y todo eso y ya pensamos que ya se fue, pero a esconderse otra vez en su cuerpo y en mi cuerpo. Porque ahí están, hermanos, ahí a veces están, aunque nosotros conocemos y estamos en los caminos del Señor, de repente aparecen. Porque no las hemos querido sacar de nuestra vida, porque el Señor ha querido sacarlas, pero a veces nosotros las queremos seguir guardando, porque a veces somos nosotros. Porque, hermano, entonces nosotros tenemos que sacar todas esas cosas de nuestra alma, de nuestro corazón, porque a veces esas cosas estorban una vida espiritual para usted y para mí. Son estorbos en nuestra vida, hermanos. Tenemos que sacar, y más adelante lo vamos a ver. Son cosas que estorban para que yo y usted crezcamos. Y tenemos el camino y podemos ir al Señor y podemos decirle que nos ayude, pero a veces no lo hacemos. No, y a veces sí reconocemos porque sabemos, porque a veces de repente salen y dicen, oh, ¿dónde estaba? Que yo ni sabía y todo, pero ahí está. Pero hermano, no nomás, gracias hermano, no nomás es reconocer, sino trabajar en lo que estamos reconociendo, ¿verdad? Declarar que ya no queremos tenerlo en nuestra vida. Decirle, Señor, mira, Padre, con todo nuestro corazón, nuestra alma, que haya un deseo en nosotros de sacar eso de nuestras vidas. Porque a veces lo podemos decir, pero no hay el deseo total. Es que el deseo para las cosas espirituales es de profundidad, es de allá, de adentro, del alma, del corazón, para que ya no vengan a nuestras vidas. El rey David lo decía, Señor, saca algo que está ahí, que ni yo sepa, sácalo, entra hasta lo profundo de mi ser, y aún le decía, y con una lámpara para que veas más mejor, según David dice, pero yo no quiero tener eso. No, ¿por qué, hermano? Porque es fundamental, hermano. Y no somos santos, sino porque a veces, hermanos, suceden de momento, hermano, cuando vemos que nosotros nos hemos dado, cuando vemos que estamos según bien delante de Dios y todo eso, suceden esas cosas. ¿Por qué sucede? Para que nosotros aprendamos que todavía hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestro interior. Tal vez de lo interior ya hemos cambiado, porque mire, estamos bien bañaditos, bien perfumaditos y todo, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo interior, porque cuando sale lo interior, también lo de afuera cambia, porque Dios hace una perfección en nuestra vida. Y es fundamental, hermanos, eso, que dice que solo Dios puede sacar lo interno. Solo Dios puede sacar, solo Dios nos puede ayudar. ¿Y cómo nos va a ayudar? Cuando vengamos a Él con todo corazón y vea y todo el alma, Señor. Hay tantas cosas, hermano, esto no nomás es de una, de dos, hay muchísimas cosas del cual no tienen que estar en nuestra vida ni en nuestro corazón. Romanos 1:28. Dice, avisa que por cuanto el hombre malvado no ha tenido en cuenta a Dios, Dios mismo lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En medio de todo ello, la iglesia debe de levantar su voz para enseñar lo que dice la Biblia y validar el diseño divino de solamente dos sexos, varón y hembra, como Cristo lo ratificó en esta escritura. Dice, el matrimonio es la unión inseparable entre un hombre y una mujer. Cada nación tiene hoy códigos de familia que pueden diferir de los principios trazados por Dios.
La iglesia debe recordar que somos la sal y la luz de este mundo. Miremos lo que aprendemos de las enseñanzas de Jesús respecto al hogar y la familia. El versículo 5 es una medicina preventiva y curativa ante la amenaza de la perversión sexual de nuestros días. Jesús hace ver que aquel diseño original de Dios al crear un varón y una mujer estaba destinado a dar solidez a la familia. Al establecer que el hombre se debe unir a una mujer en matrimonio, es llamativo el lenguaje tan claro que Jesús usa al decir que el hombre que se va a unir a una mujer fue nacido del matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo sabemos porque Jesús dice que para casarse el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Al unirse los dos vendrán a ser una sola carne. Solo en el matrimonio entre un hombre y una mujer se concreta esta función, hermanos, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, hermano. Mire, hermano, ¿verdad? Si hacemos esto, es una sola cosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, ¿verdad? Si Dios hizo a un hombre y a una mujer para que sean una sola cosa, aún en la intimidad, es esto, una unión, es algo que va a unirse. No podemos, el mundo y todo el mundo no podemos hacer así al revés, hermanos, otra cosa, porque no hay unión. Hay unión, pero separados de la creación de Dios. Porque Dios no hizo esto. Dios hizo esto para que sea una sola persona cuando se unan. Hombre y mujer, hermanos, va a una sola persona. Aquí todo concuerda, pero aquí no puede concordar porque aquí, si se hace, puede haber unión, pero separados, porque no es lo mismo. Pero que no es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso, hermano? Porque dice que la unión entre hombre y mujer va a ser así. Van a ser una sola cosa aún en lo íntimo, ¿va? Y así puede pasar, pero están separados porque no es la creación de Dios, porque esto lo ha descubierto el mundo, porque esto es una naturaleza pecaminosa que viene desde tiempos atrás. Esto no lo separa el hombre, porque esto es la unión, es la perfección de Dios desde primero, hermano, la unión de Dios. Es el diseño especial de Dios, hermano. Entonces, nosotros sabemos y debemos de predicarlo, hermanos, que así es la unión que Dios hace. ¿Verdad? Dice, al unirse las dos vendrán a ser una sola carne. Solo en el matrimonio entre un hombre y una mujer se concreta esta función. Si la Biblia se leyera en todas las escuelas públicas y privadas, ello sería un remedio eficaz para guardar a nuestras generaciones de la perversidad sexual, hermano. Eso es cierto, hermano, ¿verdad? Si en las escuelas siempre si en las escuelas, hermanos, vieran el resultado que está pasando afuera y agarraran 3 minutos, hermanos, ¿verdad? Antes de empezar la clase, hermano, en poner una palabra de Dios en aquellos, hermano, el mundo fuera diferente, hermano, pero han quitado la Biblia de las escuelas, han quitado la palabra de Dios, se ha quitado eso y por tal cosa ha venido lo que hay ahorita vemos en el mundo, hermanos, ¿verdad? Un desvío, algo, hermanos, que no es del lado de Dios. Gracias, hermanos, de que, por ejemplo, este presidente, aunque está haciendo otras cosas medias diferentes, pero también ha hecho unas cosas buenas, porque él declaró, hermanos, que Dios hizo hombre y mujer, y quitó el género tercero, hermano. Él dijo que nomás es hombre y mujer. Y no hay otro género más. ¿Va? Entonces, ¿es muy tarde? No, hermanos. Nunca es demasiado tarde para predicar la palabra de Dios, ni nunca es demasiado tarde para aprender la palabra de Dios, hermanos. ¿Va? Nunca es demasiado tarde. Dice,
En el versículo 6 el Señor reafirma cómo dos personas de sexos opuestos al casarse se convierten en uno. El hecho que Jesús lo enfatiza nos enseña la relevancia de esta doctrina. Y finalmente el Señor muestra que su programa para el matrimonio es que llegue a ser una unión indisoluble. Él dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En este caso, Jesús parece ilustrar el matrimonio con un yugo donde ambos permanecen juntos el uno al otro para siempre, hermanos, ¿verdad? Para siempre. Mire, hermano, la causa del tiempo en los judíos. Mire, hermano, en el tiempo de los judíos, un hombre, si no se casaba de los 20 a los 30 años, hermanos, le empezaban a decir malas cosas, hermanos, que no estaba llevando a cabo, ¿verdad? Un reglamento del cual decía el Señor, fructifíquense, ¿verdad? Entonces, esa era su creencia de ellos, hermanos, de que si no se casaban a esa edad, hermanos, estaban tirando por el suelo un mandato divino. Y lo querían llevar a cabo y todo eso, hermano. Pero sabe, hermano, mire, eso era lo que ellos veían. Pero sabe, hermano, era la diferencia de eso. Ellos querían llevar un mandato, hermanos, de que deberían de casar para que se fructificara la tierra. Pero no llevaban a cabo lo que decían las escrituras acerca de la mujer, de sus parejas. Porque ellos, hermanos, ¿verdad? No tenían a sus parejas así como ahora en estos tiempos. En ese tiempo la pareja, las esposas de los judíos tenían que ser sumisas a ciertas cosas. Tenían que ellos mandar, casi las mandaban, hermanos, para que ellas hicieran obediencia de sus esposos, hermanos. No, dice que las tenían como esclavas, hermanos, y las tenían con tal, hasta dónde habían llegado, hermanos, ellos, hasta dónde había llegado el amor por su pareja, que se casaban según ellos queriéndola, y al poquito tiempo, por cualquier cosa, ya les estaban dando carta de divorcio, hermano. Entonces, ¿dónde estaba el amor de Dios en sus vidas? ¿Había amor en sus vidas? Porque, hermano, era como un juego. Hoy me caso y mañana me divorcio. Por X cosa, mañana me divorcio. Era como, no había amor por su pareja, como al principio el Señor lo dijo, hermano, que iban a estar juntos ellos, que iban a luchar por todas las cosas sagradas en un hogar. Gracias a Dios que en este tiempo no tenemos esas mismas creencias, hermanos. Gracias a Dios que ahora tenemos amor en la familia, en nuestros hijos. Gracias a Dios que aún muchos y por ahí piensan en divorciarse cuando se casan, pues muy ellos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, como la iglesia de Cristo y como conocedores de la palabra de Dios, luchamos por nuestro matrimonio. Hermano Rápido le dijo, mire, mi nieto tiene 37 años. Y yo le he dicho, Luis, ¿cuándo te vas a casar, hijo? Yo quiero ver un bisnieto. Y me dice, Gruema, disculpen la palabra, hermano, pero dice, ¿para qué me caso? Dijo, si ven a las chamaquitas ahorita nomás quieren fan. Así me dice, hermano. Nomás quieren que uno ande con ellas paseando y llevándolas a bailar y a otras cosas. Dice, yo no quiero una esposa así. Mejor me quedo soltero. Le dije, no, yo te quiero con un baby. Pues sí, hermano, nomás tengo 2 nietos y uno. Hay un pensamiento ahorita entre la juventud bien raro, hermanos, que yo no sé, dicen que es mejor solo que mal acompañado, y si están con su pareja, hermanos, no quieren tener hijos, prefieren tener un perrito que es su hijo, lo quieren, lo cuidan, lo aman, hermano. Nosotros no estamos en nada de contra de eso, pero así no es un matrimonio. Un matrimonio es para bendición. También por eso los jóvenes de hoy en día ven nuestros propios fracasos o tropiezos, sí lo ven ellos y dicen no. Pero eso también nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque si nosotros damos un buen ejemplo como esposos, entonces ellos van a ver la diferencia en nuestro hogar, pero tenemos que trabajar.
Es que ese del divorcio era en el mundo mundano antes tiempo, pero ahora nosotros en Cristo Jesús luchamos. Luchamos por nuestro matrimonio, hermanos, luchamos por nuestra familia. Queremos salir adelante, hermanos, pase lo que pase, tal vez duramente y todo eso, pero ahí vamos. Y ahí el ratito dice el problema por qué la gente se divorcia. A veces ahí dice que me va a estudiar. Gloria a Dios. Sí, hermano. Entonces, lo que Dios une no lo separa el hombre ni nadie, hermanos. El hecho que Jesús lo enfatiza nos enseña la relevancia de esta doctrina. Y finalmente, el Señor muestra que su programa para el matrimonio es que llegue a ser una unión indisoluble. Él dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En este caso, Jesús parece ilustrar el matrimonio con un yugo donde ambos permanecen juntos, el uno al otro para siempre. Muchos consejeros matrimoniales que no conocen la palabra brindan el divorcio como salida inmediata a la primera crisis, hermano. Mire, hermano, pero no vamos del mundo. Aún hay pastores en conocedores de la palabra, que a veces, hermanos, una persona que está pasando problemas, hermanos, va ante ellos, hermanos, y en vez de exhortarlos, en vez de enseñarles, hermanos, en vez de fortalecer a un matrimonio a que luchen, a que esperen en que en Dios y todo eso, a que busquen a Dios para que Dios los vuelva a unir nuevamente, a veces ellos cometen el error en decir, hermano, pues divórciese, si ya no hay solución a su matrimonio, divorcie. Pero en el matrimonio delante de Dios hay solución, hermano. Ahí la única solución es para la muerte. Ahí sí no podemos hacer nada. Pero cuando yo y usted vamos al Señor, hermanos, ¿verdad? Y ponemos nuestra carta en sus manos, Él puede hacer el milagro, porque aún una unión de un matrimonio que está pasando problemas, Él los puede volver a unir. Y ahora con más amor y más eso. ¿Por qué? Porque Dios lo que junta, dice, no lo separa nadie, hermano. Lo que Él une, dice, es la perfección del plan divino que Él hizo desde el principio de su creación. Dice ahí, y le preguntaron al Señor que por qué Moisés dio carta, ¿verdad? De divorcio. ¿Qué les dijo el Señor? Es por la dureza de su corazón. ¿Por qué les dijo el Señor eso, hermano? ¿Por qué les dijo eso, hermano? Porque cuando alguien falla, hermanos, ¿verdad? A veces el hombre no perdona. Ahí estaba hablando de eso, dice, ¿para qué? Dice, porque a veces el hombre y viceversa la mujer no perdonan, hermano, porque es en el corazón donde está el mal, hermano. Muchas veces como nosotros, en el mundo, hermano, no, en el mundo, hermano, uno es hombre. En el mundo uno me hacen eso y ya hay un problema y ya mejor nos divorciamos y todo eso, hermano. Por eso el Señor dijo que por eso permitió el divorcio. ¿Por qué? Porque Él sabía, hermanos, que a veces, hermano, es en el corazón cuando no se puede perdonar. Mujer y hombre, amén. Porque cuando pasan esos, hermanos, cuando pasan esas cosas, si no perdonamos con todo el corazón y todo eso, no, hermano, porque ahí se guarda eso, hermano. Porque cuando se perdona, se olvida. Porque cuando se perdona, queda ahí todo y vuelve algo nuevo de parte de Dios. Por eso Él lo dijo, por nuestros corazones, dice, Moisés lo dijo, por la dureza de nuestros corazones, porque Él sabía, hermanos, que a veces pasan, y hermano, se imagina si se estaban divorciando por X cosa, ¿cuántos más no se van a divorciar? Que en ese tiempo era difícil esas cosas, porque dice que el que hacía esas cosas estaba sujeto ¿a qué? A morir a pedradas, porque era un pecado delante de Dios. O sea que viviendo en ese tiempo era bien raro que alguien adulterara, pero era fácil para muchos judíos divorciarse por cositas pequeñeces, por cosas pequeñas. No se divorciaban por adulterio, pero dice que se estaban divorciando aún porque, hermano,
si ya no las querían, si las veían ya feas según ellos, pues mejor, dice, era fácil para ellos llevar una carta, llevarla a la corte y decir, ok, ya, con la carta me quité del problema, estoy ya libre, me puedo volver a casar, puedo hacer mi vida otra vez y todo eso. Cuando ahora dice el Señor que solamente, hermano, uno se puede casar solamente si alguien fallece. ¿Verdad? Si alguien fallece, todavía me puedo casar, ¿verdad? Pero dice que aquel que se divorcia conociendo ya las cosas de Dios, dice que comete adulterio. Y no nomás él, dice que con la pareja con la que se casa ya son doble adulterio. No nomás él, porque él conociendo la palabra, sabiendo que en el Señor no hay divorcio, hermano, se divorcia según él y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio en su vida. ¿Y qué quiere decir la palabra de Dios, hermano? Que esa persona no heredará, va a heredar el reino de Dios. Dice que si, mire lo que dice la palabra de Dios, aún dice que es preferible quedarse solo, pero si su ocasión es ocasión de pecar o de desviarse, dice que si se puede volver a casar con la persona con la que se divorció, se vuelva a juntar. Es preferible, dice. Es preferible, dice, si se queda solo, dice, y piensa que puede, dice, y llega a poder tener una reconciliación con la persona con la que se divorció, dice que es preferible volverse a juntar para alcanzar vida eterna, hermanos. Mira, hermanito, yo tengo una de mi madre, de mis padres, que como dice el hermanito, se veía donde uno debe de aprender cómo vivir en nuestra relación, ¿verdad? Mi madre se separó como 5 veces. Y en las 5 veces, pues claro, nosotros íbamos creciendo y yo en mi ignorancia le decía a mi mamá, ay, ¿por qué no te gusta tu esposo? ¿Por qué no nos dejas de una vez? Así, yo le decía a mi madre, ¿no? Pero como ella era una mujer muy sabia, ¿verdad? Predicaba la palabra de Dios en la radio, en los parques, ella iba a campañas grandes. Entonces yo le decía, ¿por qué no te consigues un esposo ahí donde vas a predicar? Yo era muy así, atrevida con mis padres, con mi madre y con mi papá también. Entonces yo le decía a ella y me decía, no, hija, porque yo llegué al altar con su papá y nos casamos, hicimos el compromiso con Dios. Entonces, ¿por qué él hace su vida un paparote como él quiere, así? Y me decía, pues que lo haga él, porque él está fallando ante Dios, pero yo no. Amén. Y ahora que yo ya soy mayor, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas en mi vida, hoy yo la entiendo a ella, que es mejor estar uno solo. Ya que ellos hagan lo que ellos quieran con su vida, porque el varón siempre no va a pensar igual que la mujer, es muy liberal su mente. Más que de uno todavía dice, no, pues qué va a decir la gente, pero uno ante Dios sí, ahora sí le entiendo a mi madre, aunque ya no está con nosotros conmigo, pero agarré mucha experiencia de ella. Gloria a Dios, sí, hermano, es que hay muchas cosas, hermanos, pero a veces uno, hermanos, dice, pero gloria a Dios, hermanos. Entonces dice ahí, dice, no es de extrañarse la cadena, dice, muchos consejeros matrimoniales que no conocen la palabra brindan el divorcio como salida inmediata a la primera crisis que se presenta en la relación. No es de extrañarse la cadena de males a que se exponen los que siguen a tales maestros liberales. Jesús dice que si Dios unió a esas dos personas, ningún hombre los debe separar. Siempre que se pueda salvar un matrimonio y la integridad moral y física no esté comprometida, lo mejor es permanecer juntos. Y mire, hermano, ¿sabe? Y al final, mire, yo conocí a una persona, hermanos, que esta persona sí que era muy de gran amor, porque hasta donde yo lo conocí tuvo como 7 esposas en un tiempo de aquí. El problema, hermano, no es que se haya casado las 7 veces. El problema no es que haya hecho eso. El problema aquí es que tuvo hijos con cada uno de sus esposas. Y el problema aquí fue que sus hijos fueron abandonados. Abandonó a sus hijos, solamente se quedó con el último, los demás ya. Y ahí se ve, hermanos, un desastre cuando a veces
suceden las cosas, hermano. Esto no es de que nos casemos y hagamos hijos. No, hermano. Esto es de que si tenemos uno, hermano, tenemos dos o tres, que hay que, ¿verdad?, llevarlos, ¿verdad?, hacia algo bueno, hermano, que nosotros seamos, como decía mi hermano, ¿verdad?, que nosotros veamos por la familia, que juntos caminemos, juntos nos esforzemos, que juntos vayamos adelante, hermanos, ¿verdad?, hasta cierto modo, hermanos, porque acuérdense que después los hijos cumplen mayoría de edad y empiezan a cambiar, pero uno cumplió con enseñarles que la familia es la unión de algo que el Señor dejó estipulado en su palabra, que nadie los debe separar. Para que cuando esas personas se casen, también lleven en su mente, hermanos, ¿verdad?, de luchar, hermanos, ¿verdad?, de luchar por sus matrimonios, hermanos, ¿verdad? Pero, hermano, se ha dejado esto, hermanos. Ahora vemos en el mundo jóvenes ya con hijos y sin esposo. Jovencitas ya con hijos, pero sin esposo, hermano, y todo, batallando y todo eso, hermano. Esto no es así. Si desde antes todas estas cosas se enseñaran en la casa, en la escuela, en todo lugar, ¿verdad? Yo creo que muchos, ¿verdad?, pensáramos, hiciéramos otra cosa, pero como se ha ido la palabra, aún de los hogares, de todos lados, es lo que el enemigo trata de hacer, hermanos. Eso es parte del enemigo, hermanos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir en la verdad y Cristo es la verdad. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Ya, Primera de Corintios 1, del 6 al... Vamos. Gloria a Dios. Sí, Primera de Corintios del 6... Sí, del 6, Primera de Corintios 6, 9 al 11. Sí, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Mire, hermanos, ¿verdad? La carta de Pablo a los Corintios en el versículo 9 a 11, hermanos, les manda esta carta. ¿Por qué? Porque era una iglesia que fundó el apóstol Pablo, ¿verdad? Era una iglesia que había fundado y escuchó, hermanos, ¿verdad? Escuchó que la iglesia estaba pasando por unos problemas. Ahí adentro, dice la palabra que se estaban demandando por problemas que no venían ni al caso. Y él escuchó y les manda esta carta, hermano. Y sabe, hermano, y es de sabiduría, hermano, lo que Pablo hizo en ese momento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando se está escuchando, cuando se escucha en cualquier lado, hermano, cosas que vienen a traer problemas, es fundamental parar. Es fundamental pararse y hablar y decidir las cosas. ¿Para qué? Para que no se hagan más grandes ni se hagan problemas. En la casa de Dios a veces cuando no se lleva a cabo esas cosas, esos problemitas o problemotes, si no se resuelven, si no se llegan a algo, hermano, esos problemas pueden llegar a ser muchas cosas. Porque el enemigo ahí se mete, hermano, ¿para qué? Para traer problemas
en ese tiempo problemas a la iglesia, hermano. Si él, hermano, no hubiera hecho caso omiso, si él hubiera dicho, bueno, ahí vamos a dejarlo, entonces al rato, hermano, estaba dándole cavidad a los problemas para que se aumentaran y resurgieran más problemas a la iglesia de Cristo, hermano. Lo que él dijo, no, ahí está pasando algo. Yo tengo que ir y matar de un tajo la raíz del mal. En la iglesia, hermano, se debe de matar la raíz del mal, no darle cavidad a los problemas ni a las cosas que suceden ahí, porque el enemigo nomás está esperando cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? Para hacer lo que él tiene que hacer. Y es lo que Pablo ahí, hermano, por medio de esa carta a los Corintios les narra. Miren, en primer lugar, ustedes ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Lo que antes hacían, dice, lo que antes hacían ya no lo pueden volver a hacer. Él les dijo, bueno, ¿qué pasó con ustedes? Cuando yo estuve con ustedes, yo les enseñé las cosas que tenían que hacer. Yo les dije que ustedes eran nuevas criaturas. Yo les dije que el viejo hombre había muerto y ustedes habían nacido de nuevo. ¿Por qué ahora me voy? ¿Por qué ahora vienen a decirme que están pasando estos problemas ahí? Por eso les dice estos versículos, acuérdense de estos versículos, dice, donde dice, no sabéis, dice, por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros. Empezó del 9, ¿verdad? Ajá, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso le estaba diciendo eso, hermano. Ahí en la iglesia de Corintios había todos esos problemas antes, cuando él fue a fundar esa iglesia de Cristo. Había homosexualismo, pero Dios los había cambiado. Dios les había quitado todas esas cosas que estaban ahí. Pero ahora dice, ¿por qué escucho? Si después de que ustedes habían cambiado, ¿por qué escucho que hay esas cosas en la casa de Dios? Por eso Él actúa con esa sabiduría, hermano, porque cuando no se lleva a cabo una solución a los problemas y se dejan los problemas, cuando avanzan, hermano, luego traen más problemas, ya sea en el hogar. Usted sabe, hermanos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia suceden estas cosas. Cuando no se para de un solo el problema y le da cavidad que siga, eso se aumenta y se vuelve una catástrofe, hermano. Por eso él en su interior dijo, no. Yo tengo que mandarles les tengo que decir que si siguen así, no van a heredar el reino de Dios. Así en claro le dijo, no, acuérdense que Cristo los cambió. Acuérdense que ustedes ya son nuevas criaturas. ¿Por qué ahora están en lo mismo? ¿Qué ha pasado con ustedes? Es lo que les decía en las cartas. Porque estoy escuchando, si cuando yo los dejé santos en la iglesia de Dios, y ahora yo escucho que ahí entre hermanos se están comiendo, porque dice la palabra que se estaban demandando en las cortes por cualquier cosa entre ellos, hermano. Cuando le dice, estoy triste. ¿Por qué? Dice, porque para la gente mundana esto es algo normal, pero para ustedes que han creído en Cristo, para ustedes que han sido santificados, para ustedes que han sido nuevas criaturas, que el viejo hombre se quedó allá, ¿por qué ahora escucho estas cosas de parte de ustedes? Estaba enojado Pablo, porque lo que había ahí era muchísimas cosas. Cuando él había dejado una iglesia fundamentada en las Escrituras de Cristo Jesús. Y amado, a veces es fundamental eso, hermano. A veces de las cosas que pasan, o póngala en su hogar, en todo lado y cuanto más en la iglesia de Dios. A veces dice que hay que cortar de raíz los problemas, porque si los dejamos van a dar fruto, van a dar cosas, hermano, y después a veces ya es demasiado tarde, a veces hay consecuencias.
Y yo, hermano, yo me pongo a pensar, esto es una realidad. Aquí hay personas que no. En una iglesia, hermanos, empezó así, hermanos, empezó el juego y todo eso, y el juego entre los jóvenes y todo eso, hermano, y la iglesia se fue a pique. Casi se desbarató la iglesia, hermano, por no tener sabiduría, por no, hermanos, entender y comprender que la casa de Dios, hermanos, que en la casa de Dios es sagrada. Que en la casa de Dios, hermanos, hay que cuidarla, que en la casa de Dios hay que amarla, que en la casa de Dios no hay rivalidad, que en la casa de Dios no existe el odio, el coraje, el rencor, la murmuración, el chisme y todas esas cosas, porque se supone que hemos sido cambiados por la sangre de Cristo. Porque se supone que hemos sido cambiados por la sangre de Cristo. Y era fundamental lo que Pablo les dice a ellos, hermanos, ¿verdad? De lo que dice esos versículos, dice, bueno, ok, ustedes sigan ahí. Pero ¿sabe qué? El día de mañana dice, ustedes no van a entrar en el reino de Dios. Pueden seguir ahí. Yo les voy a mandar la carta y voy a visitarlos a ustedes, les voy a saber las cosas de las cuales ustedes están cometiendo un error. Pero lo demás dice, lo demás ya depende de ustedes. Pero yo sí les digo de una cosa, que síganle como sigan, háganle como que, pero no van a heredar el reino de Dios. Y el día de mañana no van a estar en la presencia de Dios. Les dio una respuesta, hermano, no tengo que decirles eso, ok. ¿Ustedes quieren seguir así? Síganle. Pero acuérdense que ahí van a perder su tiempo, ahí van a seguir. Pero el día de mañana dice, no van a poder estar con el Señor. Porque esas cosas, dice, ya no pueden estar con ustedes. Esas cosas ya no pueden estar con ustedes. Porque han sido lavados con la sangre de Cristo. A veces, hermano, hemos sido lavados con la sangre, hemos sido cambiados. Ya nuestra forma de pensar, ¿qué decía Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice. Lo que antes pensaba, dice, ahora ya no lo pienso yo, porque ahora lo que pienso es lo que el Espíritu Santo me hace pensar. Ya no pienso yo, dice, ahora el Espíritu Santo me hace guiarme, me hace enseñarme y todo eso. Es fundamental esta carta que Pablo le dice a ellos. Y yo leyéndolo en otros libros, hermano, es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando pasa, hermano, porque hay que recordar, hermanos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hay que recordar que somos nuevas criaturas, nuevas personas, que las viejas cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas ahora. Y por lo demás le dijo Pablo a ellos, dijo, ¿qué está pasando? Dice, ¿que no son espirituales? Cuando yo fui a ustedes eran carnales, dice, pero cuando yo los dejé espirituales. Y la carne y lo espiritual no van de la mano. La carne y lo espiritual no van en la misma secuencia, dice. O son carnales o son espirituales, pero no pueden estar los dos en el mismo pensamiento y en el mismo cuerpo, porque acuérdense que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso les dijo Pablo, hermano. De verdad eso les dijo, hermano. ¿Qué pasó en ustedes? El problema a veces es que se desviamos, hermano, pero aún ni nosotros ni hay un discernimiento para poder regresar al camino del cual estamos. Que nosotros estamos en un camino de santidad, en un camino de búsqueda, en un camino de cambio, en un camino diferente. Dice, ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Estábamos hablando hace rato en la duda que esas cosas a veces las tenemos arraigadas en nuestra vida porque no hemos entendido y comprendido que ya somos otras personas. Y esas cosas no deben de haber en nuestra vida.
porque somos hijos del Dios amoroso y nosotros tenemos que amar. Dice, las Escrituras presentan el Evangelio de Jesucristo como la solución al pecado, pero es bueno recordar que la Biblia llama al pecado por su nombre para poder redimir al pecador de su impiedad. Miremos algunas enseñanzas esenciales al respecto. El 1 dice, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos corintios para poner en orden algunos aspectos que estaban fuera de control en la iglesia. Dentro de ello estaba la amenaza de la inmoralidad. Así que en 1 de Corintios 6:9, tajantemente Pablo enseña que los injustos no heredarán el reino de Dios. La idea es que toda injusticia es pecado y el hombre es injusto por naturaleza, pues el pecado es una herencia que traemos de Adán. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. En este sentido, dice, la homosexualidad es un pecado grave, pero no se corresponde con la justicia divina revelada en la palabra. Respecto a la diferencia de los dos géneros, el masculino y el femenino, al enseñar la santidad de Dios, debemos tener la determinación de decir al pecador que si muere en su pecado, no heredará el reino de Dios. Dice 2 en la segunda parte del versículo 9 y en el versículo 10, Pablo deja claro que el pecado afecta la identidad del ser humano. Lo sabemos porque el escritor da una lista de los injustos y habla de ellos en términos tales como fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones y ávaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Como vemos, el pecado de la homosexualidad acredita la identidad de afeminados y homosexuales. A los que practican debemos advertir a las nuevas generaciones que el pecado corrompe al que lo practica y lleva al hombre al desenfreno moral donde pierde toda sensibilidad en su conciencia, hermano. Mire, hermano, sabe, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, esto era una cosa que se practicaba mucho. La homosexualidad y todo, se practicaba mucho. Y cuando Pablo le escribe a estas iglesias, aún les dice de esas cosas, porque muchos de la iglesia de los Corintios habían sido alcanzados de ese mal. Y a veces, hermano, a veces estando aún en la iglesia, lo seguían practicando o querían seguirlo practicando. Como tantas cosas que practicaba. Aún la idolatría, hermanos, lo practicaban en ese Dios. Pablo les había predicado de lo que era la idolatría, pero aún a veces todavía había idolatría ahí en la iglesia de los Corintios. Hace poco, hermanos, el Señor dijo, hermanos, que hace poco el Señor habló, hermanos, de sacar la idolatría de su casa. Y yo he estado orando al Señor y me ha dado unos puntos, hermanos, y voy a esperar la respuesta principal del Señor, hermanos. Pero a veces idolatría son pequeñeces en la casa de Dios, pero delante de Dios son males grandes. Son males, porque cuando uno idolatra, deja al lado al Señor por ir a querer las otras cosas, hermano. Y el Señor, Él tiene poco, si yo se lo he estado pidiendo oración, Señor. Es más, yo hasta le he dicho, si no a mí, revélaselo a alguien y todo eso, porque tú hablaste que en tu casa saquemos ese mal. Hablaste, Señor. Entonces, a mí me ha dado poquito, pero estoy esperando, hermanos, que me dé el punto principal, hermanos. Y yo, de lo poquito que el Señor, hermanos, ya yo me he dado cuenta y he mirado, hermanos. He estado juntando y he estado mirando y todo eso. Y estoy a punto, hermano, de que el Señor dé la verdad, hermanos. Pero, hermano, aún a veces en la casa de Dios hay idolatría, hermanos. En muchos aspectos. Aún a veces hasta nosotros mismos nos idolatramos por nuestra manera de creernos o de pensar. Aquí no hay más nadie, ni más nadie alto, ni más nadie bajo. Aquí todos somos iguales.
Aquí todos somos iguales, aquí nadie se tiene que sentir ni más sabio, ni menos sabio, ni más grande, ni menos grande, porque en la casa de Dios las riquezas no valen nada. En la casa de Dios, la sabiduría, hermanos, es de Dios, hermano, pero para cosas buenas referente a las cosas de Dios. Y aquí, hermanos, sin que ellos supieran, había esas cosas, porque Pablo se los dijo, que estaban ahí en idolatría, hermanos. Y estaban todas esas cosas que pasaban en ese tiempo. Por eso Pablo les escribe rápidamente, les dice, los amolesta, hermanos, les dice, bueno, ¿qué está sucediendo con ustedes? ¿A dónde quieren llegar? Los dejé en buenas manos y resulta que ahora escucho que van en dirección contraria cuando yo los dejé. Tenemos que tener sabiduría, hermanos, entender, hermanos, que nosotros somos nuevas criaturas, que hemos nacido, hermanos, ¿verdad? Y que hemos nacido como nuevas personas y que ya no hay mal en nuestro corazón, sino amor, misericordia. Los frutos del Espíritu Santo, hermano, que la carne ya no puede habitar en nuestras vidas. Nosotros ya no somos carnales, tenemos que ser espirituales, hermanos, ¿verdad? Nuestra mala manera pasada ya quedó olvidada, hemos resucitado. Sí, unos vamos caminando más adelante, otros apenas vamos ahí, todo eso, pero la buena doctrina nos llama a ser justos delante de Dios, porque dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser justos y practicar la justicia delante de Dios. Dice, Jesús tiene el poder para transformar al peor pecador. La medicina que recomienda un doctor debe tener como causa una enfermedad que dicho medicamento sea capaz de curar. Con el mensaje del Evangelio es lo mismo, pero en sentido espiritual. Primero, Dios nos dice que nacimos pecadores y que estamos condenados por nuestros pecados, pero luego nos anuncia que hay esperanza en Cristo. En el versículo 11 se demuestra que la congregación de Corintios, redactora de la primera carta de Pablo, estaba compuesta por hermanos que antes habían practicado algunos de aquellos pecados mencionados en los versículos 9 y 10. Así que probablemente unos santos en la iglesia antes habían sido afeminados, homosexuales. Esto nos recuerda que Dios amó al mundo y que fue cuando aún éramos pecadores que Cristo murió por nosotros. Nadie que antes fue un pervertido sexual debe tener sentido de pena, sino ahora es un redimido por la sangre del Cordero. Debemos recordar que al estar en Cristo somos hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, hermano. Mire, hermano, y Pablo lo decía, porque Pablo mismo fue testigo de él mismo, cuando era del mundo, cuando era detractor de la iglesia de Cristo, cuando mataba, arrastraba y hacía todas esas cosas. Dice que ahora tengo una mente nueva, ahora tengo un pensamiento nuevo. Dice, por la misericordia, Dios me puso como apóstol de su iglesia, dice, pero en mi mente ahora tengo cosas buenas para Cristo. Ahora en mi mente voy a hacer lo bueno, porque Saulo, dice, ya pasó a historia. Saulo murió cuando el Señor me alcanzó allá en Damasco, dice, cuando iba a hacer estragos de su iglesia. Dice, ahora mi mente es nueva, mi mente es renovada, ahora mi mente es de continuo en hacer el bien y el bien a donde quiera que yo ando, en donde quiera que yo estoy, en el lugar que yo piso, siempre mi mente es de hacer el bien para Cristo. ¿Por qué lo decía eso, hermano? Para enseñarnos, hermanos, que cuando Dios cambia y liberta, ya no hay nada, hermanos, ya no hay residuos en su vida, ya no hay nada que lo acarree a ser la persona que antes era. Ahora usted y yo somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, y desde cuando yo y usted somos cambiados, empezamos una nueva vida, empezamos desde cero para la gloria y honra de Dios.
Y en mi mente ya no debe de haber aquella persona que era yo antes, sino que ahora aún mi mente fue renovada, aún mi mente fue cambiada para hacer la voluntad de aquel que me llamó para su gracia y su poder en gloria. Lo decía Pablo, hermano. ¿Por qué lo decía? Eso le decía a ellos, hermanos, porque ellos no habían entendido de que ya no son los mismos, de que ya había nacido una nueva criatura en su vida. Y es un buen ejemplo para nosotros, hermanos, para la iglesia de sus tiempos, para la iglesia de este tiempo, hermano, de que si Cristo nos cambió, ¿por qué estamos en el mismo tiempo cuando nosotros andábamos en las cosas que antes éramos? Si Él ya nos cambió, es para ser nuevas personas, para tener nuevos pensamientos, para hacer nuevas cosas. Ahora las cosas que hacemos ya no son para nosotros mismos, porque si las sigo haciendo para mí mismo, yo estoy haciendo idolatría para mi mismo cuerpo, para mi vida, mi misma vida, porque quito a Dios para hacer lo mismo que yo estoy haciendo, porque cuando me quito yo y pongo a Dios, ya no estoy haciendo eso, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando quito a Dios de mi vida, estoy haciendo mi voluntad. Pero cuando Dios estoy en mi vida, estoy haciendo lo que Él me manda hacer. Y lo que Él quiere que yo haga para mi vida y para todos en singular. Ese es el pensamiento de Pablo, de decirle a ellos, de que entendieran, hermanos, de que entendieran y de que la iglesia de Cristo entienda también, hermanos, de que nosotros nos ha alcanzado la sangre de Cristo. De que la sangre de Cristo nos alcanzó. Dice, punto 2, en la segunda parte del versículo 11 se hace un énfasis marcado en el factor de tiempo. La forma verbal, eras, dice, eran, éramos, era yo antes, dice, está en pasado, mientras que Pablo resalta el estado presente de la nueva vida. La idea es que los hermanos que están en Cristo ya no son lo que fueron antes. Para demostrarlo, revela 3 efectos que tiene el nuevo nacimiento en el hombre arrepentido. Primero, ya habían sido lavados en Efesios 5:26. Vamos a leerlo, hermanos. Efesios 5:26 y Primera de Juan 1:7, Primera de Samuel 1:27-28 y por último Romanos 5:1. 5:26. Sí. Efesios 5:26 y luego Primera de Juan 1-7. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es Efesios 5:26. Amén. Dice, se hace ver que Cristo ha purificado a la iglesia en el lavamiento de agua por la palabra. Cuando el pecador confiesa su pecado e invoca el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo opera el lavamiento de la regeneración y aplica la sangre de Cristo. En verdad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Primera de Juan 1:7, hermanos. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No. Ese es Juan 1:7. No. Primera de Juan 1:7, está casi al final. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Dice, segundo, al estar en Cristo los hermanos habían sido santificados. Santificar es poner aparte, consagrar para Dios. Por ejemplo, Ana trajo a su hijo Samuel a Elí en el tabernáculo de Silo y dijo que venía ahí para dedicar al niño al Señor, para que fuera del Señor todos los días de su vida, hermanos, ¿verdad? Primera de Samuel 1:27-28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
Cuando nos arrepentimos, dice, y aceptamos a Cristo, no importa qué tipo de inmoralidad hayamos cometido antes. Ahora Dios nos hace suyos por la redención y somos santificados en Él. Tercero, al creer en el Señor para salvación, somos justificados. La Biblia enseña que a través de la fe somos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, hermano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para todo, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, si ya hemos sido lavados, santificados y justificados, la Biblia pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta está, Dios es el que justifica, según Romanos 8:33. ¿Quién a causa de los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y mire, dice, por tanto, si ya hemos sido lavados, santificados y justificados, la Biblia pregunta, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie nos tiene que acusar, hermanos, cuando aprendamos y comprendamos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, cuando entendamos y comprendamos que la vieja persona ya pasó, que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, cuando entendamos, hermanos, que ya no tenemos que vivir en los mismos pensamientos, en la misma carne, nadie nos va a acusar, hermanos. Si hasta ahora el mundo acusa al cristiano y todo, es porque las obras de nuestra vida no han sido perfectas delante de Dios y delante del mundo, porque si el humano hubiera sido perfecto, hermanos, ¿verdad? No había quien acusara a nadie. Pero cuando nos acusan, hermanos, es porque nuestras obras delante de Dios no son buenas. Cuando todavía caminamos en luz y en tinieblas, cuando todavía no hemos llegado al punto principal de lo que dice la palabra, que el viejo hombre ya murió y que resucitó la nueva persona en Cristo Jesús, hermanos. Ahora nos toca trabajar. Ahora la ola viene sobre nosotros, nos toca trabajar y esforzarnos, hermanos, en que dejemos, hermano, que el mundo siga, pero nosotros como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Cristo, como el pueblo adorado de Dios, como el pueblo de Dios, cambiemos delante de Dios. No queramos ahorita cambiar al mundo, no. Cambiemos nosotros primeramente delante de Dios. Demostrémosle al Señor que hemos nacido, como dice su palabra. Demostrémosle al Señor que ya no somos las mismas personas que éramos antes. Que su sangre de su Hijo Jesucristo nos lavó, nos santificó y nos ha apartado por la gracia del Señor, hermano. Tenemos que hacer eso, tenemos que demostrarnos al Señor y a nosotros mismos que queremos cambiar, que queremos luchar, que queremos guardarnos para Dios. Y después, cuando hagamos eso, vamos a poder hacer más cosas para el reino de Dios. El resultado viene por la casa de Dios, no por los de afuera. El resultado viene en la casa de Dios. Si hacemos la casa de Dios, respetemos la casa de Dios y respetemos, cuando digo respetemos la casa de Dios, es respetemos nuestra vida. Porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Respetemos también este tabernáculo de Dios, porque aquí está el Señor de la santidad, porque aquí está el Santo de Israel, porque dice que tenemos que tener respeto hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Celestial que habita aquí, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Respetemos, hermano. Es tiempo de empezar a respetarnos primeramente por nosotros mismos. Si nosotros no nos respetamos por nosotros mismos, no vamos a poder respetar a nadie, hermano. El respeto de nosotros es dejar las cosas viejas, ¿verdad? Y respetar nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, hermanos. Eso es respetar nuestra vida, hermanos, que Dios nos lavó para gloria y honra de su gloria. Gloria a Dios, bendito Señor.
Te damos las gracias, Señor, una vez más, Padre, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias por hablarnos, Padre, fuera de tiempo, bendito Dios, por traernos esta palabra a su tiempo necesario, bendito Dios, porque algo vamos a aprender de ti, de tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque es fundamental saber, hermanos, saber, Padre, que el viejo hombre ya murió, Padre, que hemos resucitado, Señor, en tu Hijo amado Jesucristo por su sangre, porque su sangre es la que nos lavó, Padre, porque tú, Padre, eres el que nos santificas y nos guardas, bendito Dios, bendito Señor. Pero aquí estamos, Señor, trabaja en cada uno de nosotros, trabaja en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre, que este templo, Padre, lo guardemos con temor y temblor, Señor, que este templo lo santifiquemos, Señor, y nos guardemos, Padre, de todas cosas, Padre, de las cuales antes éramos, Señor, porque ahora, Padre, somos nuevas criaturas en tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.